Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Fyodor Lukyanov, presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa. También es el editor jefe de la popular revista Rusia en Asuntos Globales. Y como muchos saben, entrevista al presidente Putin cada año en el club de discusión Valdai. Así que bienvenido de nuevo. Es un placer tenerle de vuelta en el programa. Muchas gracias por esta invitación. Hola. Últimamente, has estado escribiendo mucho sobre las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a la posibilidad de encontrar una nueva forma de cooperación, hasta cierto punto, independientemente de lo que ha ocurrido en Ucrania. De nuevo, Trump es un hombre muy difícil de analizar, supongo que impredecible. Cambia de opinión con frecuencia y hay muchas divisiones dentro de su administración. Dicho esto, obviamente tiene objetivos muy diferentes a los de su predecesor. Entonces, ¿cómo interpretas los comentarios de Trump en estos días? ¿Crees que todavía es posible que Estados Unidos y Rusia lleguen a algún tipo de paz? ¿Y requiere eso un acuerdo o incluso resolver la cuestión de Ucrania? Esa es una buena pregunta. Yo discreparía ligeramente con la caracterización del presidente Trump como impredecible. Sabes, creo que lo conocemos bastante bien después de varios años. Su primer mandato, el tiempo entre mandatos y su mandato actual. Y podemos decir que ese vaivén, en su caso, significa tácticas, mientras que sus objetivos y su línea real son extremadamente consistentes. Nunca cambia. Si retrocedes a sus declaraciones de hace 40 años, 30 años, 15 años, su visión del mundo no ha cambiado ni un ápice. Así que eso es muy notable. No se encuentran muchas figuras políticas con un historial así. En el caso de Ucrania, creo que el primer punto es que la gente en Rusia, los que analizan a Trump, y creo que el señor Putin también, suponen que al final le interesa desvincularse de este asunto. No es porque le creo cuando dice que le aterroriza el derramamiento de sangre y quiere detener los combates. En este caso concreto, creo que es sincero. Pero esto es, por así decirlo, el entorno. Y el verdadero deseo expresado por Trump y su círculo más cercano, no todo su equipo, pero su círculo íntimo, se basa en la convicción de que Ucrania no tiene nada que ver con los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, y que Estados Unidos debería dejar de participar en eso, de una forma u otra. El resultado óptimo e ideal es lograr una paz sostenible y, por supuesto, proclamarlo como un éxito enorme, brillante y grandioso por parte del gran presidente. Quizá incluso solicitar el Premio Nobel de la Paz en su país. Pero ese es el programa máximo. Si no, y no parece muy probable en este momento, al menos desvincularse y minimizar los riesgos para Estados Unidos de formar parte de este asunto extremadamente complicado. Y volviendo a la evaluación rusa, creo que algunas personas piensan que si Trump lo quiere, entonces hay un margen más amplio para que Rusia no haga concesiones, porque al fin y al cabo también le interesa a él detenerse o desvincularse. ¿Es posible alcanzar un acuerdo? Sí y no. Lo que queremos decir con acuerdo, en estos días y en este entorno internacional, es muy poco claro cómo podría ser un acuerdo real. Hay algo bastante obvio. Cuando comenzó todo el proceso, me refiero a la llamada telefónica de Trump a Putin, luego la primera reunión en Riad y algunas otras reuniones a nivel técnico, tanto los funcionarios rusos como los estadounidenses dijeron, de acuerdo, tenemos este asunto de Ucrania, pero hay muchos otros problemas entre Rusia y Estados Unidos que deberían resolverse. Y podemos hacerlo en paralelo. Veamos los temas más sencillos, como por ejemplo, la normalización del funcionamiento de las embajadas en Moscú y en Washington. Intentemos hacerlo paso a paso. Según lo entiendo ahora, no está ocurriendo nada. Y la cuestión ucraniana es el tema central.
Sin avances en este ámbito, no podemos esperar ningún otro movimiento, ya sea en los negocios, la diplomacia o lo que sea. Así que eso significa que al final del día, volvemos a este proceso que estamos viendo estos días. Negociaciones, o si lo prefieres reuniones, entre rusos y ucranianos en Estambul. Y todos, incluido Trump, creo que Trump no quiere romper con Rusia. Desea apasionadamente mantener el contacto. Pero por supuesto, en cierto momento podría llegar a la conclusión de que Putin o los rusos o ambas partes lo están utilizando para lograr sus objetivos. Y entonces podría sentirse decepcionado. Sobre esto, por cierto, permíteme decir, esta idea de que Trump tiene objetivos consistentes y tácticas cambiantes es, de hecho, probablemente un muy buen punto. No lo distinguí adecuadamente antes. Pero en cuanto a si Rusia tiene este cálculo de que no hay necesidad de hacer concesiones reales porque Trump quiere esto, ¿no sería eso no tener en cuenta que Trump, en cierto modo, está un poco solo entre las autoridades estadounidenses? Le va a resultar muy difícil vender cualquier acuerdo a los suyos. Pero también, si Ucrania es, como dices, muy acertadamente, creo yo, la cuestión central, es muy difícil avanzar más allá de eso antes de que se resuelva. ¿Qué se requiere ahora? ¿Existe una posibilidad real de llegar a un terreno común? He notado que gran parte del enfoque, como usted también ha señalado, está en el territorio. Pero por supuesto, la cuestión territorial, me parece, es más bien una consecuencia del fracaso a la hora de resolver un problema más amplio. Entonces, ¿cuál es realmente la demanda de Rusia aquí? ¿En qué aspectos podría hacer concesiones y en cuáles es seguro que no lo hará? Sí, sabes, es una situación muy complicada. Y lamentablemente, en ambos bandos aquí también, pero aún más en Occidente y por supuesto en Ucrania, la gente intenta simplificar el proceso. Y es comprensible, lo entiendo muy bien, porque para ser sincero, muchos están cansados de esto y quieren ver algún tipo de rayo de esperanza. Pero lamentablemente, la simplificación en este momento no funciona. ¿A qué me refiero? Dices, preguntas, y mucha gente pregunta qué tipo de concesiones estaría dispuesta a hacer Rusia. Desde mi punto de vista, que podría ser incorrecto, porque no conocemos toda la situación, y la situación completa, para ser sincero, está en realidad en una sola mente en particular. To be frank, in one particular mind. So, the current stage is. Así que la etapa actual no trata sobre el fondo de las negociaciones. Deberíamos separar el fondo del procedimiento. Puede sonar un poco raro y loco, pero no lo es, porque en este momento estamos en un juego diplomático clásico, un juego diplomático de alto riesgo, un juego de nervios. ¿Cuál será el marco de las futuras negociaciones sustanciales, que llegarán en algún momento, pero aún no? Si sigues los acontecimientos de las últimas semanas, aproximadamente desde principios de mayo, puedes ver que la parte ucraniana y los europeos que apoyaron y apoyan a Ucrania han intentado todo el tiempo imponer su visión. ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería ser el procedimiento? Primero, alto el fuego, luego negociaciones. Putin debería negociar personalmente. Putin should negotiate himself. The only person with whom Zelensky will speak is Putin. La única persona con la que Zelensky está dispuesto a hablar es Putin. Si no es Putin, entonces con nadie, y así sucesivamente. Lo que ocurre en realidad es que ninguna de las demandas ucranianas y europeas ha sido considerada o cumplida, por supuesto. Todo lo contrario. En respuesta a esas demandas, sin mencionarlas, por cierto, Putin ofrece otra cosa. Propone un modo diferente, un marco distinto. Ucrania lo rechaza de inmediato, pero luego lo acepta. Eso ocurrió con las negociaciones de Estambul, cuando Zelensky dijo primero que solo una persona era bienvenida, el señor Putin. Si no, olvídalo. Luego dijo, de acuerdo, enviarán una delegación técnica de personas desconocidas. Nosotros haremos lo mismo. Y después envía una delegación de más rango que la rusa, y así sucesivamente. Ahora, con esta próxima reunión en Estambul, no sabemos si ocurrirá o no, pero parece que podría ser el lunes 2 de junio.
La afirmación inicial de Ucrania era que no habría reunión sin que se entregara previamente un memorando. Rusia dijo que no, y parece que la reunión se celebrará de todos modos. ¿Por qué creo que es importante? Puede que lo veas como un estúpido juego de tronos o algo así, pero no lo es, porque Putin es una persona legal con formación jurídica. Él cree, puede sonar extraño para nuestra audiencia occidental, pero él cree en los procedimientos y las normas. Por supuesto, su comprensión de los procedimientos y las normas no es la misma que la típica de un orden basado en reglas, pero es una comprensión muy clara. Por eso, por ejemplo, insiste en tener en cuenta la cuestión de la legalidad y la legitimidad de Zelensky, su mandato presidencial, que expiró, y así sucesivamente. Y creo que Trump y su equipo, incluyendo incluso a personas que no están en absoluto a favor de la posición rusa, como el general Kellogg o Marco Rubio, en realidad están presionando a Ucrania para que acepte el marco ruso, porque entienden que la única manera de que esto continúe es aceptándolo. Si Ucrania intenta imponer sus propios términos, simplemente fracasará y Rusia dejará de participar. ¿Por qué es esto importante? Porque creo que en esta situación concreta, cuando ambas partes están maniobrando antes de que ocurra algo sustancial, es muy importante ver qué tipo de marco se aplicará finalmente a estas negociaciones. De nuevo, los estadounidenses parecen creer que cualquier tipo de proceso es mejor que no tener ninguno. Y los ucranianos, a pesar de su descontento por esto, lo entienden. Tienen suficiente experiencia. Saben que si siguen los consejos europeos, su situación empeorará cada vez más. Si siguen los consejos estadounidenses, puede que tengan la oportunidad de que Trump y su equipo les ayuden a alcanzar algunos objetivos. Y volviendo a la cuestión de las concesiones rusas, de nuevo, Trump es coherente, pero Putin también lo es mucho. Y si dejamos de lado muchos matices y declaraciones retóricas y detalles, en realidad, la posición rusa nunca ha cambiado desde el principio, desde el juego diplomático previo a la guerra, que comenzó a finales de 2021. Putin dijo repetidamente a los ucranianos y a Occidente que tienen un determinado paquete de criterios y exigencias. Estamos listos para dialogar. Si ustedes no están listos, volveremos después de un tiempo, pero entonces las condiciones serán peores para ustedes. Y hasta ahora, eso es lo que ha ocurrido. Cada ronda posterior es mucho peor para Ucrania, en términos de la situación general, que la anterior. Me temo que esta vez veremos otra encarnación del mismo patrón, y no será la última, así que volveremos a las negociaciones de nuevo después de un tiempo. Y ese tiempo podría ser una combinación de un aumento de las actividades militares. Ya lo estamos viendo ahora, en ambos bandos, mientras seguimos intentando definir el marco de las negociaciones. Yo también lo pensé. El enfoque estadounidense es el pragmatismo. Si quieren ejercer cierta presión para acercar a las partes, Estados Unidos ya no tiene realmente influencia sobre Rusia. Ya han enviado todas sus armas y aplicado todas sus sanciones. Así que, en cierto modo, tienen que apoyarse en Zelensky y los europeos. Pero detrás de este juego diplomático entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto, hay muchos cálculos diferentes. Por supuesto, Estados Unidos tiene que ser un poco cauteloso respecto a su propia oposición interna. Para Zelensky también está limitado lo que puede aceptar, al parecer. Si adoptara plenamente e inmediatamente el formato estadounidense-ruso, probablemente tendría grandes problemas con los distintos grupos nacionalistas. Y obviamente los europeos tienen sus propios problemas. Ya sabes, en este continente todos los líderes han estado diciendo, Rusia quiere restaurar la Unión Soviética, Putin es Hitler, todas esas cosas. Así que de alguna manera se han metido en un callejón sin salida en el que es imposible siquiera hablar con Moscú. Así que es una situación muy difícil. Pero parece, si tienes razón, que los estadounidenses y los rusos son capaces de ponerse de acuerdo sobre el formato
e incorporar poco a poco a los ucranianos. ¿Y los europeos? ¿Sigue importando? ¿O crees que Moscú y Washington han acordado más o menos que Europa ya no tiene que formar parte de nada? First of all, how you describe circumstances. En primer lugar, la forma en que describes las circunstancias es absolutamente correcta. En todas partes, ya sea en Estados Unidos, en diferentes países europeos o en Ucrania, existen situaciones internas particulares que imponen claras limitaciones a lo que los políticos pueden o no pueden hacer. No hay duda de eso. El problema es que la magnitud de los acontecimientos que estamos siguiendo superó hace tiempo el proceso político más o menos normal. Y eso fue producto de muchos factores, empezando por la decisión rusa, muy audaz y de gran envergadura, de lanzar esta operación, y luego la decisión igualmente importante de Occidente de intentar derrotar a Rusia en el campo de batalla. Y eso generó otra escala, otra dimensión para toda la situación. Size of the whole situation. So now, Así que ahora, refiriéndonos a situaciones internas concretas, es importante para la comprensión, pero me temo que no es el tema principal que guiará al menos a la parte rusa, especialmente dado el hecho de que, lamentablemente, Rusia tiene una amplia experiencia del pasado, cuando, en diferentes ocasiones, se le ha convencido de tener en cuenta las situaciones internas de otros países, ya sea, no sé, Estados Unidos, Alemania, Francia o cualquier otro. Y lo ha hecho, incluido Putin, que lo hizo un par de veces. Intentó acomodar las necesidades y peticiones de los socios y nunca ha dado resultado. Nunca ha sido recompensado. Así que la gente, los políticos en Occidente, los líderes en Occidente, consumieron esos movimientos y luego se olvidaron de ellos. Así que ahora me temo que Rusia actuará de manera coherente, basándose en el hecho de que la atmósfera política podría cambiar, sea donde sea, pero los hechos sobre el terreno no lo harán. Y por eso existe esta insistencia tan firme de tener los combates solo después de que se haya alcanzado un acuerdo básico. Porque con un acuerdo básico se puede cambiar algo diplomáticamente. Y para ser sincero, en la tradición rusa, en la historia de la diplomacia rusa, no hay muchos ejemplos en los que Rusia haya podido obtener más después de haber detenido las actividades militares. La diplomacia rusa normalmente tenía que defenderse y quizá retroceder un poco respecto a lo que conseguían las fuerzas militares. Por eso creo que Putin será paciente y coherente en lo que está haciendo, por supuesto, observando muy de cerca lo que ocurre. Lo siento, iré a Europa inmediatamente, pero fíjese en la dinámica de la posición estadounidense. El general Kellogg, que quizás sea la persona menos favorable a Rusia en el entorno de Trump, dijo hace 2 días en una entrevista que sí, entendemos que la ampliación, la expansión de la OTAN es una amenaza para la seguridad rusa. Son justos, tienen razón, así que podemos detenerlo. Podríamos haber imaginado una declaración así hace medio año, por no hablar de hace 5 años. Este informe dice que Putin ha expuesto estas condiciones para poner fin a la guerra, incluyendo la exigencia de que los líderes occidentales se comprometan por escrito a OTAN no se expandirá hacia el este. ¿Está dispuesto el presidente Trump a hacer ese tipo de compromiso con Putin de que la OTAN no se expandirá? Creo que es una preocupación legítima y lo hemos dicho repetidamente. Hemos dicho que para nosotros la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa. Y no somos el único país que lo dice. Probablemente podría nombrar a otros 4 países en la OTAN y se necesitan los 32 para permitir que un nuevo miembro se una. Hemos visto a otros países decir que no están muy seguros al respecto. Ese es uno de los temas que Rusia va a plantear. Y no solo hablan de Ucrania, hablan de Georgia, hablan de Moldavia y obviamente de Ucrania. Nosotros decimos de acuerdo, de manera integral, podemos detener la expansión de la OTAN acercándose a su frontera. Esa es una preocupación de seguridad. Absolutely unbelievable.
And we see it now. So Absolutamente increíble. Y lo vemos ahora. Eso, por supuesto, alimenta a Rusia. Y de nuevo, no es Witkow. No es que Trump sea la persona más belicista de la administración, sino la persona que es belicista, pero con una mentalidad realista, lo cual es importante. Y por eso creo que el liderazgo ruso, y Putin en primer lugar, creen que al final del día estamos en el camino correcto. Muy lentamente. El precio es alto, pero aún así. Sobre Europa, por ahora. Parece que Europa ha perdido el rumbo, porque es muy difícil entender cuál es el objetivo de Europa. Las declaraciones de los diferentes líderes son muy controvertidas y contradictorias. Merz dice una cosa, un miembro de su gobierno lo niega, luego Merz se corrige, y así sucesivamente. La táctica de Macron ha sido así desde el principio, y el anterior canciller de Alemania era diferente. Now, and the previous chancellor of Germany was different. He was much more clear in what Germany will. Fue mucho más claro sobre lo que Alemania hará y lo que Alemania no hará. Merz está intentando adaptar el enfoque de ambigüedad estratégica de Macron. Bien, de acuerdo, pero eso no contribuye a la percepción de Europa como un interlocutor muy fiable. Y creo que a estas alturas, incluso los ucranianos empiezan a entender que Europa desempeña un papel bastante provocador, instigando la continuación de la guerra y los combates sin tener realmente la intención de ayudar seriamente a Ucrania. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la América de Biden y la Europa actual. Porque el equipo de Biden, pensemos lo que pensemos de ellos, fue serio a la hora de apoyar a Ucrania por medios militares y de otro tipo, con razón o sin ella. Eso es otra cuestión. Europa habla como Biden, pero son completamente diferentes. Y creo que todo el mundo entiende que Europa es incapaz de apoyar a Ucrania en la medida que será necesaria para continuar una gran guerra contra Rusia. Sí, he visto algunas, bueno, probablemente tú también hayas visto, las declaraciones bastante sorprendentes que no solo provienen de personas como Arestovich, que ahora es claramente crítico con Zelensky, sino incluso de la ex candidata presidencial pro-OTAN, Yulia Tymoshenko, que ahora básicamente acusa a los alemanes de utilizar a los ucranianos como carne de cañón, simplemente para debilitar a Rusia. Así que parece que también está ocurriendo algo dentro de Ucrania. Pero creo que las presiones internas en Estados Unidos, Europa y Ucrania son evidentes. Me da curiosidad, ¿existen presiones similares dentro de Rusia sobre el presidente Putin? Porque bueno, a nivel internacional se puede ver que parece que ahora, al menos al principio, los países eran un poco ambiguos sobre qué posición tomar, ya que esto podría ir en cualquier dirección. Pero ahora que se está haciendo evidente que Rusia está ganando o ha ganado esta guerra, se ve a países desde China hasta Serbia volviéndose menos ambiguos e inclinándose hacia Rusia. Por otro lado, al menos se muestran más seguros de no enviar armas y cosas así al oponente. Mientras tanto, se ve a países como Alemania, que ahora aparentemente están contemplando entrar en una guerra directa con Rusia al enviar estos misiles Taurus. Pero especialmente en el ámbito interno, ¿existe alguna presión? Quiero decir, supongo que hay mucha gente que quiere que la guerra termine. Por otro lado, puede que haya muchas personas que serían muy reacias a aceptar concesiones excesivas. De nuevo, como has dicho, después de todo el sufrimiento que también ha atravesado Rusia, no va a ceder demasiado en un acuerdo que no necesariamente ponga fin a la guerra de forma definitiva, sino que podría convertirse en otro acuerdo de Minsk. ¿De dónde viene la presión sobre Putin, si es que hay alguna presión? Frankly, I don't see any pressure on Putin. Francamente, no veo ninguna presión sobre Putin. Como bien sabes, el sistema político en Rusia es diferente al de las democracias liberales. Nunca diría que la opinión pública no importa aquí, todo lo contrario. Es muy importante, y quienes toman decisiones, incluido el propio presidente, monitorean lo que la gente piensa y siente a diario. Esos son los encuestadores. Es casi como en Estados Unidos ahora. Los encuestadores están entre las personas más importantes. Y creo que es muy correcto y muy justo en una situación de fuerza mayor, como una guerra.
Pero hasta ahora, por lo que puedo entender y juzgar, en base a lo que sé, no hay señales de que exista ningún tipo de influencia que pueda ejercer nadie sobre Putin para presionarle a acelerar un acuerdo de paz. Accelerate the peace deal. Not now. I don't know what will happen. Ahora no. No sé qué pasará dentro de medio año o dentro de un año, porque la situación está cambiando. Todo el mundo lo entiende, incluido el presidente, que la economía rusa es robusta, pero las sanciones funcionan. Las sanciones, por supuesto, crean problemas para la economía. Y el gasto militar, que contribuye a un crecimiento significativo y al éxito de ciertos sectores de la economía, tiene un lado negativo, por supuesto. Y tarde o temprano, Rusia tendrá que abordar problemas económicos, no hay duda de ello. Pero ahora no. Así que en este momento, y este momento es claramente decisivo, creo que tanto la consolidación política como económica de Rusia son suficientes para mantenerla en marcha sin la necesidad de tomar decisiones abruptas, inesperadas o que cambien las reglas del juego. Game-changing decisions. And that's very important for Vladimir Putin. Y eso es muy importante para Vladimir Putin, porque como mencioné, es una persona extremadamente paciente. Recuerdo la reacción de toda la audiencia en el Club de Discusión Valdai en octubre de 2022, cuando la situación militar para Rusia era, por decirlo suavemente, muy mala, en Kharkov, la región de Gerson, y así sucesivamente. Y por supuesto, cuando se reunió con esta audiencia, la gente tenía muchas ganas de ver cómo se sentía. Estaba absolutamente tranquilo, relajado y de hecho muy positivo, lo que sorprendió a muchos. Y yo, como persona que estaba cerca de Putin en el escenario, recibí muchas preguntas. ¿No crees que está simplemente desconectado de la realidad? ¿Que no sabe lo que está pasando? No, no era el caso. No, it was not the case. He knew what happened. But he was Él sabía lo que había pasado, pero estaba tan comprometido con la idea de que lo que Rusia y él mismo estaban haciendo era correcto históricamente, que estaba absolutamente seguro de que esta mala etapa sería reemplazada por una mejor. Y ahora, 3 años después, vemos que tenía razón. Y eso, sin duda, le lleva a la conclusión de que la paciencia y la resiliencia son las mejores políticas hoy en día. No veo esto en el otro lado, porque tanto Trump como los ucranianos son realmente impacientes. Esperan concluirlo pronto y veremos qué sucederá. Por supuesto, Rusia también tiene desventajas, pero en esta situación el enfoque de Putin es más sólido y estable. approach is more solid and stable. Yeah, well, that seemed like Sí, bueno, esa parece ser una pregunta que también surge en la sociedad rusa. ¿Por qué no terminarlo rápido? Pero supongo que este enfoque lento y constante, como dijiste, ha estado funcionando, así que... as you said, has been working. So, Just one thing. I think we discussed it. Sabes, solo una cosa. Creo que hablamos de esto contigo en uno de los podcasts anteriores. Solo quiero recordar a nuestra audiencia la diferencia fundamental. La gente en Occidente cree, basándose en la experiencia de los países occidentales en conflictos y guerras anteriores en los años 90 y 2000, que el resultado de una guerra debe ser una estrategia de salida. Cómo detenerla, cómo retirarse. Así fue en Irak, así fue en Afganistán y así sucesivamente. Para bien o para mal, el Estado ruso, la posición rusa, la posición de Putin, no es esa. No se trata de cómo terminar, se trata de cómo ganar, política y militarmente. Y debo decir que es un enfoque completamente diferente. And that's completely different approach, I must say. so the overarching objective then is Entonces, el objetivo principal sigue siendo esencialmente poner fin a la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría. Si defines eso como el avance gradual de la infraestructura militar de la OTAN, cada vez más cerca de la frontera rusa, ¿es esto en efecto lo que Putin quiere evitar, ya sea por medios diplomáticos o militares? Absolutely. That's another long discussion. Absolutamente. Ese es otro debate largo. Si el éxito en esta guerra, o una victoria sobre Ucrania, supongamos que pudiera ocurrir, resolverá finalmente la cuestión de la seguridad europea, no estoy seguro. Pero, sin duda, se considera un elemento crucial,
y la cuestión ucraniana se percibe como el aspecto más vital de la seguridad inmediata de Rusia. Tal vez no toda la arquitectura de seguridad en Europa, pero al menos para reducir profundamente los riesgos para la seguridad rusa, riesgos que están asociados con la posible adhesión de Ucrania a alianzas lideradas por Estados Unidos. No necesariamente la OTAN, podría ser otra cosa. Pero si el mayor objetivo es alcanzable, eso es discutible. Pero el objetivo más realista, tal vez. But the more realistic goal, maybe. Bueno, es un tema que podríamos discutir la próxima vez. Así que sí, gracias de nuevo por tu tiempo. Lo aprecio. Gracias.